En este pequeño tutorial, el fin será entender el por qué el trabajar con Sublime nos facilitará la vida. Aquellos que ya hayan trabajado con Sublime les servirá de complemento seguramente en la instalación de algunos plugins alternos para el funcionamiento eh, o productividad, aumentar la productividad en el desarrollo web, en este caso. Para este ejemplo nosotros vamos a primeramente descargar Sublime en caso que no lo tengan descargado. Lo van a poder encontrar justamente en la página oficial del proyecto, en donde lo van a encontrar tanto para Windows, Mac y Linux. El costo tiene un costo de $70 aproximadamente, pero no es necesario para el caso en que lo quieran utilizar sin pagar nada. Lo único que les saldrá es una ventana que les invitará a comprarlo o a seguir utilizándolo sin pagar. Hasta ahora yo lo tengo sin pagar y ya tengo más de un año y medio con él, así que no es que caduque como otros programas comerciales que por ahí encontrarán. Aunque valdrá la pena pues comprar la licencia. El proyecto es bastante bueno y creo que merece la pena o vale la pena apoyar este tipo de proyectos que fuera de ganar, ganamos también nosotros en el sentido de que nos ayuda mucho a aumentar la productividad en nuestros proyectos. Lo primero que hay que hacer es, para este ejemplo, guardar nuestro fichero con una extensión HTML de tal manera que Sublime puede detectar que estamos trabajando con eh, una estructura o un syntax highlighting de HTML. En este caso ya tenía guardado este fichero, lo voy a reemplazar. Como ven ya lo tenemos guardado, en este caso en el escritorio. Hay varios plugins con los que podrán trabajar y que podrán ir instalando. El primer instalación que ustedes tendrán que hacer una vez tengan Sublime instalado en su máquina es instalar el package install. El package install le adjuntaré una liga dentro del video donde ustedes podrán entrar directamente a la instalación. Lo único que tendrán que hacer es copiar estas líneas que están en la sección de installation y pegarlas dentro de la consola que viene acompañada con Sublime. Está dentro del Views y Shop Console. Aquí será que la peguen y reinicien el Sublime una vez que se haya instalado por completo. Ya mismo no sé si a mí me lo instalará, ya que lo tengo instalado. Lo que hay que hacer es escribirlo, darle enter y nos dice que ahora tendremos que reiniciar Sublime para finalizar la instalación. Entonces eso hacemos. Volvemos a abrir Sublime. Ahora, otra de ahora que hemos instalado este package control install, podremos ir hacia presionando Command Shift más P, nos ejecutará o nos mostrará un filtro donde podremos buscar los diferentes plugins que tenemos instalados o el package control install donde podremos instalar nuevos plugins. En Windows me imagino que será Command Control Shift P, no cambiará mucho la estructura. Ustedes podrán ver los keycodes dentro de la página oficial de Sublime para que puedan documentarse aquellos usuarios de Linux y de Windows. Bueno, estamos en Package Control Install Package, que es el que en este momento nos interesa. Le damos Enter, le damos clic, cualquiera de las cosas, Enter. En este caso, ahí nos muestra cada uno de los paquetes que están disponibles para instalaciones. Ustedes van a escribir emmet como tal, sin snippets ni nada adicional. Yo ya lo tengo instalado, no me lo muestra, pero es directamente emmet. Cuando lo esté posicionado sobre ese plugin, lo que van a hacer es enter o clic y se les instalará el plugin, les abrirá una ventanita dentro de Sublime con algunas instrucciones de cómo utilizarlo. Una vez instalado podemos escribir en nuestra ventana de Sublime la sentencia HTML 2.5,
que esto lo que va a hacer es que una vez que presionemos tabulador nos va a generar un documento HTML con una estructura básica. Esto es esencial para aquellos desarrolladores web que, bueno, que día a día tienen que estar haciendo documento tras documento de este tipo de estructura base para los layouts. Y pues que ya que uno se lo sabe, no es necesario tenerlo que estar escribiendo constantemente. Habrá que ejecutar entonces nada más esta sentencia y tendremos un marco base. Aquellos usuarios que vayan empezando con el desarrollo web y vayan estudiando HTML de inicio, no les recomiendo mucho que hagan shortcuts porque de esta manera no van a terminar de aprender o de entender para qué es que sirve cada cosa. Lo primero es entender las cosas, después tratar de mecanizar las cosas. Ahora mismo, bueno, puedo ponerle un título. En este caso, yo estoy en este momento aprovechando para hacer un tutorial para la función de animate de jQuery. Entonces eso le pondré. Otra cosa importante dentro de Sublime, aquellos que ya hayan trabajado con el editor de Android, bueno, para Android, de Android Studio de Google, van a poder encontrar mucha similitud en la forma en que se ejecutan determinadas o bueno, en que se autocompletan determinadas etiquetas. Por ejemplo, si yo quisiera crear un contenedor div con una clase container, lo único que tendré que hacer es escribir div.container. Como sabemos, bueno, aquellos que tengan experiencia en hojas de estilo, cuando nosotros nos referimos a una clase, nos estamos refiriendo solamente con el punto container, en este caso, o el div container. Esto se estaría refiriendo a todos los contenedores div que tengan la clase container. Entonces, cuando nosotros escribimos dentro de Sublime div.container y le damos tabulador, él ya sabe que nos estamos refiriendo directamente a una clase de tipo container. También podríamos añadir inmediato después de container una almohadilla que sabemos que dentro de hojas de estilo se refiere la almohadilla a un identificador único dentro de la página. Yo le puedo poner content. Le doy tabulador y como podemos ver me está haciendo clash container y id content. Si yo modificara este content y lo pusiera antes del container, como podemos ver cambiaron de orden los parámetros. Si dentro de este content container yo quisiera agregar un script, si yo diera tabulador, lo único que me va a generar es una etiqueta de apertura y de cierre de JavaScript, pero no me solicita el source ni tampoco el type. Para que esto suceda hay un plugin que justamente escribiendo script SRS te autocompleta. Yo no lo tengo instalado y no veo fin para instalarlo, ya que abriendo corchetes, todo lo que vaya dentro de los corchetes se vuelven atributos del mismo etiqueta que hemos abierto. SRC, por ejemplo, yo podría poner js main.js coma type text sobre JavaScript. Si yo ahora me posicionara al final de esta línea y diera tabulador, vemos que me está ignorando el type. A ver, vamos a ver, era espacio, espacio. Bueno, era espacio, no es coma después de los corchetes, es espacio, src, js main, js, espacio, type, text sobre JavaScript. Damos tabulador y con eso nos generó la etiqueta con cada uno de los atributos. Entonces lo mismo para un enlace que necesitáramos que tuviera un alt, por defecto nada más nos da el href cuando tabulamos con el puro A. Pero nosotros necesitaríamos posiblemente que también nos diera un alt, entonces podríamos poner alt, esto es un atributo alt. Damos tabulador y como ven nos pone href por defecto, que no lo tendríamos que haber especificado o podríamos haberlo especificado dentro de los atributos, pero ya Sublime por defecto lo coloca. Alt no lo pone por defecto y es necesario que lo hayamos colocado dentro de los corchetes para que lo haya tomado. Así es como funciona y como funcionarían estructuras mucho más complejas. Por ejemplo, yo podría hacer que un div.row que pueden encontrar
la forma en que se usan los RAW y los RAW Fluid dentro de mi blog juliobarrera.info para entender a lo mejor qué tipo de estructura vamos a hacer con Bootstrap. Div.raw nos va a permitir empezar a manejar span para poder acomodar los elementos, de escalarlos a 2 elementos, a 3 elementos, a 4 elementos, dependiendo. Div.raw. Delante de raw voy a poner un div.span 6 para dividir la pantalla en dos. Sería span 6 más span 6, serían span 12. No voy a ahondar ahora mismo en cómo es que se utiliza esto, no es el fin. Posteriormente, como yo quiero que div.span 6 sea hijo de raw, bueno, he colocado entonces una flecha mayor que inmediatamente después de div.raw. Entonces div.span 6 es su hijo, pero quiero que el próximo div.span 6 no sea hijo de div.span 6, sino que sea hermano de span 6. Lo único que voy a hacer es poner un más, que lo que especificará es que es justamente hermano uno del otro. Doy tabulador y como pueden ver me generó raw como padre y span 6 y span 6 como hijos. Podría yo complejar todo esto. Podría yo poner aquí un div.rawFluid div.span 3, que span 3 tenga un hijo que sea div.span 12 y este span tenga un hermano div.span 4. Bueno, voy a bajar un poco esto. Si yo tiro tabulador ahora con esa estructura, nos va a generar una estructura mucho más compleja en la que rawFluid tiene un hijo que se llama span 3 y span 3 a su vez tiene dos hijos que es span 8 y span 4. Esto es bastante funcional para cuando sabemos qué es lo que tenemos que hacer y no queremos gastarnos tanto tiempo en cerrar y abrir y cerrar. Sublime, bueno, trae algunas otras cosas que nos van a permitir trabajar con hojas LES, compilar las hojas LES desde ya mismo en este editor. Vamos a ver cómo trabajar con las hojas LES de tal manera que nos arroje ya directamente el compilado. Muchos trabajamos en inicios cargando la librería de les.js dentro de nuestro código para que interprete ese mismo en modo de desarrollo, pero era un doble trabajo al momento de tener que salir, compilar la hoja de estilo, volverla a incluir dentro de nuestro código como .css en vez de .les y subir todos los cambios a producción. Esto no ocurre aquí en Sublime porque simplemente yéndonos al package install package, si escribimos les, nos aparecería les, que es justamente la parte en donde el editor puede reconocer y hacer un coloreado de las líneas de las sentencias de les para poder estar editándolo y saber que todo está correcto. Hay otro que se llama widlist, que este ya nos ayuda a construir nuestra hoja de les a una hoja de CSS. Para ello tendríamos que tener instalado nuestro sistema lesc, que lesc pueden encontrar el proyecto directamente dentro de el repositorio de les. Como pueden ver, aquí está el binario y este binario es el que justamente necesitamos colocar dentro de nuestro sistema. En este caso con Mac lo he colocado en el user bin, o lo pueden colocar en un user local y solamente exportar el path. Como pueden ver, aquí está la carpeta bin, entonces habrá que bajarse todo el proyecto y copiarse este lesc a una ruta donde pueda ingresar desde consola escribiendo ese comando. Si no está así, directamente el editor de Sublime les va a marcar errores. Vamos a generar otro archivo que se va a llamar style.les, en el cual pues contendrá justamente nuestra hoja de estilo.
Como pueden ver, una vez guardado, reconoce que estoy refiriéndome a un list, entonces yo ya podría aquí empezar a crear algunas funciones. Vamos a hacer que nuestro... Voy a borrar líneas anteriores. Vamos a hacer que varchat tenga un redondeado en sus bordes. Esto excede el límite del curso, pero igual de forma rápida lo explicaré para generar interés en posiblemente leer otros cursos que se hagan en un futuro, en unos días próximos, sobre LES. Varchat podríamos especificar un border radius, lo que hará que se borden las esquinas de la caja contenedora o la caja que contiene la clase varchat. Border radius, especificando que todos los bordes estarán en 10 píxeles. Tendríamos que explicar también un most border radius para soporte en Mozilla 10px, un soporte para WebKit, border radius 10px, y si le damos un color de fondo podremos montarlo background 000. Entonces abrimos este index HTML. Bueno, tendremos que incluir la hoja de estilo dentro de nuestro hit. Aquí lo único que tenemos que escribir es link. Automáticamente cuando presionamos tabulador nos genera todo el rel y el href. Le ponemos css style.less. Ya mismo no va a funcionar porque no tenemos el intérprete o el JS que nos va a ayudar a poder interpretar el contenido de este list. Pero como pueden ver, dentro de nuestro CSS hay un output que justamente es el compilado del styleless al style CSS. Pueden ver que ya nos los minificó, o sea, no fue necesario tener que haber entrado a algún minificador online o alguna herramienta adicional para poder tenerlo en modo un modo minificado que nos va a ayudar a disminuir los tiempos de carga de este recurso. En hojas de estilo mucho más grandes esto será una cosa bastante buena. Ahora, con este punto, bueno, para no desaprovechar el potencial de less, podríamos generar una función que se llame border radius con una variable o un atributo que se le pase al mismo función border radius que contendrá el tamaño de este border. Por defecto le vamos a poner que sea 5 píxeles. Y pues dentro de eso le vamos a colocar todo el código que habíamos puesto en el varchat. Como son 3 líneas que se generan constantemente para tener el soporte en la mayoría de los navegadores, para WebKit, para Mozilla y pues la oficial que es Border Radius, pues tendríamos que crear estas 3 líneas para cada uno de los elementos donde quisiéramos ese bordeado. Entonces, haciendo una función, nos salvamos de escribir tantas líneas. Como ya saben, ese es justamente el fin de una función en todos los lenguajes de programación. En este caso, bueno, este intérprete de less, pues también es una funcionalidad que nos provee. Ahora habrá que llamar nada más a la función que sería border radius. Y pasarle entre los paréntesis justamente el tamaño que queremos para este border. En este caso era 10 px. Habrá que sustituir en los 10 px que tenemos aquí por la variable border width.
border width y border width. Dentro de este border radius, entonces ya le estamos especificando que tenga un border de 10 píxeles. Si no le hubiéramos especificado nada dentro de los paréntesis, automáticamente tomaría estos 5 píxeles. Si algo hubiera ocurrido mal, nuestro CSS no estaría compilado nuevamente con este border radius. Vamos a borrar el contenido de este CSS para ver si se está compilando. Pues algún error hay en este momento, que justamente por eso no vemos un output dentro de style.css. Así que vamos a ver border radius, border width. Aquí nos falta un punto y coma. Vamos a guardar y ya vemos que tenemos la salida dentro de nuestro fichero style CSS. Si lo mismo hiciéramos con otra clase, por ejemplo, bueno, vamos a ponerle border class, en el cual también llamamos a border radius, pero no le bajamos ningún tipo de parámetro. Si guardamos, podemos ver que nos crea other class, pero con el valor por defecto de 5 píxeles. Ya mismo, si ustedes quisieran deshacerse de estos PX y no tener que estar escribiendo PX constantemente, tendríamos que hacer una concatenación del border width con la palabra PX. Para poner variables dentro de comillas dobles, tendremos que hacer uso de llaves. La estructura sería arroba, ya apertura de llave, nombre variable, cierre de llave, y a continuación pues la cadena que uno quiera colocar. Entonces copiamos esto para todos y guardamos. Como pueden ver, ahora la salida tiene un problema, ya que está considerando las comillas dobles. Se cumple el cometido de concatenar PX, pero no se cumple el cometido de no mostrar justamente esas comillas. Lo que hay que hacer aquí, para que esto funcione de forma adecuada, hay que poner el signo, bueno, la tilde de la ñ, para que nos reste las comillas dobles que se le han colocado aquí. Entonces, en cada uno pondremos esto, guardamos, y si nos vamos a la salida visual del style CSS, ya no contiene las comillas. Bueno, fue un breve caso ahorita de cómo se usa less y cómo es que con Sublime podemos fácilmente tener nuestras hojas de estilo compiladas y que no será necesario pues incluir nuestra .less directamente dentro de nuestro código, ya que el style siempre estará con la última versión del compilado que hace Sublime. Ya hasta aquí en este momento pues dejo este tutorial. Cualquier duda, comentario,